En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de largo plazo de un examen de un curso anterior. El enunciado nos decía que un mercado perfectamente competitivo tiene un gran número de entrantes potenciales con estructura de costes individuales que viene dada por la curva de costes a largo plazo, Q al cubo menos 8Q cuadrado más 48Q. Y la demanda de mercado viene dada por la curva de demanda 3360 menos 80 veces el precio. Nos piden tres cosas. En primer lugar, hallar el precio de equilibrio a largo plazo, la producción total y el número de empresas. En segundo lugar, representar gráficamente el equilibrio tanto de la empresa típica como del mercado. Y en tercer lugar, determinar el bienestar social. Comenzando por el primero de los apartados, recordad que en el equilibrio a largo plazo, las empresas no pueden tener beneficios extraordinarios, el beneficio tiene que ser cero, por lo tanto no tiene que haber incentivos para que entren y salgan empresas. Y la situación en la que los beneficios son cero es la que se denomina en equilibrio a largo plazo la dimensión óptima. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la dimensión óptima para cada empresa y esa será su cantidad de equilibrio competitivo. La dimensión óptima, la curva de costes marginales y la curva de costes medios a largo plazo coincide. Por lo tanto, si igualamos esas dos expresiones, calculando la curva de costes marginales, que es 3 por Q al cuadrado menos 16Q más 48, y la igualamos a la curva de costes medios, que es Q cuadrado menos 8Q más 48, tenemos que, simplificando, tenemos 2Q cuadrado menos 8Q, sacando factor común 2Q por Q menos 4, tenemos dos soluciones, Q0 o Q igual a 4. Esta va a ser la dimensión óptima. En segundo lugar, una vez que tenemos la dimensión óptima de cada empresa, lo que va a producir en el equilibrio a largo plazo, vamos a calcular cuál es el precio de equilibrio en competencia perfecta a largo plazo. Para lo cual sustituimos o bien en la curva de costes marginales o bien en la curva de costes medios la cantidad de dimensión óptima, para ver cuál es ese precio que corresponde a la dimensión óptima. En este ejercicio lo hacemos en la curva de costes medios. Por lo que tendríamos 4Q cuadrado menos 8 por Q, que es 4, más 48, que operando tendríamos que el precio de competencia perfecta a largo plazo sería 32 unidades monetarias. Una vez que tenemos este precio determinado, vamos al mercado, vamos a la curva de demanda de mercado y vemos para ese precio qué cantidad van a demandar los consumidores. Al reemplazar el precio tendríamos 3.360 menos 80 por 32, que nos da una cantidad de equilibrio de mercado a largo plazo de 800 unidades físicas. Ya por último, calculamos el número de empresas que van a participar en este mercado de largo plazo, para lo cual dividimos el número total de unidades que se intercambian en el mercado, 800, por la dimensión de cada empresa, por lo que va a producir cada empresa en el equilibrio a largo plazo. Luego 800 entre 4, 200 empresas. Con esto tendríamos resuelto el apartado A. El apartado B nos pide representar gráficamente el equilibrio de la empresa típica y del mercado. Para ello, recordamos que siempre representábamos dos gráficos, uno a nivel individual de empresa, que es el que aparece en la izquierda. En el eje horizontal de abscisas aparece Q minúscula, la cantidad que va a producir cada empresa, y en el eje vertical representamos costes marginales, costes medios, que en definitiva está medido en unidades monetarias, luego el precio. Y en el gráfico de la derecha representamos el mercado. Por eso aparece en el eje horizontal la cantidad Q mayúscula, que es cantidad intercambiada en el mercado. Y representamos ya la curva de demanda. Va a ser una recta y los puntos de corte con los ejes, cuando el precio vale 0, la cantidad demandada va a ser 3.360 y si la cantidad es 0, el punto de corte con el eje vertical va a ser 3.360 entre 80, que es 42. Ahora vamos al lado de la izquierda para representar las curvas de coste marginal y coste medio. Vamos a calcular primera derivada para ver si es creciente o decreciente, segunda derivada para ver si es cóncava o convexa y los puntos de corte con los ejes si existen. En primer lugar, la primera derivada del coste marginal respecto de la cantidad tenemos que es 6Q menos 16. Esta derivada no es positiva o negativa únicamente, sino que depende del valor que tome Q.
Si Q es menor que 8 tercios, 16 partido por 6 es 8 tercios, entonces tendremos que esta primera derivada es negativa y por lo tanto en ese tramo el coste marginal es decreciente. Si la cantidad es mayor que 8 tercios, entonces la primera derivada será mayor que 0 y los costes marginales serán crecientes. La segunda derivada vamos a obtener que es 6, que es una constante positiva. Por lo tanto, nos dice que la curva de costes marginales va a ser convexa. Y por último, si la cantidad es 0, reemplazando en la curva de costes marginales, tenemos que el coste marginal va a valer 48. Ese va a ser el punto de corte con el eje vertical. Luego lo dibujamos en nuestro gráfico ya de la izquierda, ponemos ese punto de corte, 48. Ponemos el punto donde va a alcanzar el mínimo, que es 8 tercios, que es 2,6. Y hemos visto que la curva va a ser hasta ese 2,6, va a ser decreciente y a partir de 2,6 va a ser creciente y en todo caso va a ser convexa. Luego tendrá aproximadamente esta forma. A continuación representamos la curva de costes medios a largo plazo, para lo cual hacemos el mismo ejercicio. Hacemos la primera derivada de la curva de costes medios, obtenemos que es 2Q menos 8. Dependiendo del valor de Q, esta primera derivada será positiva o negativa. Si Q es menor que 4, entonces la primera derivada del coste medio es menor que 0 y por lo tanto el coste medio en ese tramo será decreciente. Y si Q es mayor que 4, entonces la primera derivada será positiva y el coste medio será una curva creciente. La segunda derivada del coste medio respecto de la cantidad es 2, que es una constante positiva. Luego el coste medio a largo plazo va a ser una curva convexa. Y el punto de corte con el eje vertical, si Q es 0, entonces el coste medio a largo plazo va a valer 48. Por lo tanto, parte del mismo punto, 48, y ahora sabemos que va a alcanzar su valor mínimo para Q igual a 4, porque es la dimensión óptima, además, que habíamos obtenido antes. Y además, para esa dimensión óptima sabemos que el precio, que ya lo hemos calculado también en el anterior apartado, va a ser 32 unidades monetarias. Y además sabemos que la dimensión óptima, el coste marginal, tiene que coincidir con el coste medio a largo plazo. Por lo tanto, por eso sabemos que el punto rojo que nos está indicando la cantidad de equilibrio, la dimensión óptima, tiene que estar también situada sobre el coste marginal. Y ahora dibujamos la curva de costes medios a largo plazo, que será decreciente, alcanzará el mínimo para la dimensión óptima de 4 y a partir de ahí será creciente y en todo caso es convexa. A continuación lo que hacemos es trasladar este precio de 32 a la curva de demanda de mercado. Y esa curva de demanda de mercado nos decía que la cantidad intercambiada en el equilibrio a largo plazo va a ser 800 unidades. Y ya por último, el siguiente apartado nos pedía obtener el bienestar social. Vamos a comenzar con el excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores lo representamos en el gráfico del mercado por el triángulo que aparece ahora coloreado en verde, porque es la diferencia entre el precio que estaban dispuestos a pagar por cada unidad comprada, que viene representado por la curva de demanda, y el precio que realmente pagan, que es el precio de equilibrio, que es 32 unidades monetarias. Por lo tanto, numéricamente, el área de ese triángulo será el excedente de los consumidores de base 800 por altura 42 menos 32 dividido por 2. Tenemos 800 por 10 partido por 2, que es 4.000. En cuanto al excedente de los productores, daros cuenta que el excedente de cada productor, decíamos que era la ganancia por participar en el mercado. Luego era la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada, el beneficio de participar en el mercado. ¿Qué beneficio obtienes si participas en el mercado? Pues el beneficio de producir la dimensión óptima, que es lo que produce en el equilibrio a largo plazo. ¿Cuál es el beneficio de una empresa en el largo plazo? 0. ¿Cuál es el beneficio de una empresa si no produce nada en el largo plazo? También 0 porque no hay costes fijos, por lo que el excedente de cada productor individual va a ser 0. Luego el excedente de los productores, agregando el excedente de cada productor individual, va a ser 0. Y tendremos que el bienestar social, que es la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado, va a ser 4.000, que coincide con el excedente de los consumidores.